Bueno, muchachos, continuamos entonces. Luego de aquí, lo siguiente de nuestro itinerario sería los pasos para trabajar con indicadores. Realmente no existe una metodología definida, un, un- un algoritmo específico para esto, sino que va a depender en todo caso del tipo de problema que estemos intentando resolver y de las características del mismo, así como también de nuestros objetivos y metas que hayamos establecido. Pero en términos generales, nosotros siempre deberíamos comenzar con lo que es el diseño. En este caso, a partir de lo que es la hipótesis, establecemos las variables con las que vamos a trabajar y una vez que hayamos seleccionado dichas variables, decidimos acerca de qué estándar, de qué indicadores vamos nosotros a generar para ella. Esto es muy similar a lo que ustedes hacen durante su proceso de desarrollo de la tesis. Ustedes definen un título, ese título posee una serie de características, de elementos, donde debe estar incluido su conjunto de variables. Generalmente son dos variables. Y luego, cuando van avanzando en el estudio, que ya tienen mayor comprensión, mayor dominio sobre los diferentes detalles de cada variable, generan las dimensiones e indicadores correspondientes. En segundo lugar estaría lo que es el monitoreo. Esto vendría a ser el levantamiento de los resultados, de los datos con los que ustedes van a trabajar. Este se puede realizar mediante encuestas, entrevistas, cualquier tipo de metodología que ustedes prefieran, para así obtener esos datos que vamos a utilizar posteriormente para el estudio. Además de esto, es bastante conveniente cuando estemos trabajando a nivel de indicadores el acostumbrarnos a mantener un seguimiento, un control periódico de los mismos, para así poder establecer resultados en términos de mejoramiento. Por eso es que normalmente en el caso de las tesis, ustedes hacen en la mayoría de los casos un pretest y un post-test, lo cual les va a permitir conocer esa variación que hubo del sistema luego de haber realizado las operaciones que ustedes planificaron para él. Finalmente tenemos lo que es la evaluación. En este caso sería esa comparación de lo que estamos realizando con nuestros indicadores para ver si realmente nos está brindando los valores, la información que necesitamos. En caso de que esto no suceda, procederíamos a modificar o cambiar los indicadores si vemos que su desempeño no es adecuado respecto a lo que estamos trabajando. Fíjense que aquí tenemos un ejemplo sencillo de un indicador de tipo porcentual. Si nosotros vamos a determinar el porcentaje de avance respecto a un conjunto de objetivos, lo podemos hacer mediante esta ecuación. Si se fijan, las ecuaciones normalmente que utilizamos para lo que es el trabajo con indicadores tienden a ser bastante sencillas. Vamos a hacer, por ejemplo, para este indicador, supongamos que hasta el momento estamos en el tema número 8, porque estamos en el 2.4 y nosotros tenemos que cubrir 16 temas. ¿Cuál sería nuestro porcentaje de avance entonces?
Pueden contestar por el chat, pueden contestar por voz, no hay problema. Repito, nuestro sílabo nos indica que debemos cumplir 16 temas que corresponden a nuestras 4 unidades. Nosotros estamos actualmente en el tema 2.4, que sería el octavo tema. ¿Cuál vendría a ser nuestro porcentaje de avance en este momento? 50%, ¿no? 50%. Vean que el cálculo no es difícil de realizar. Es sumamente sencillo si contamos con la información correspondiente. Aquí tenemos otro conjunto de características de los indicadores ya un poco más amplio. En primer lugar, los indicadores deben poseer disponibilidad. ¿Qué significa esto? Que los datos necesarios para su construcción deben ser de fácil acceso, sin restricciones de ningún tipo. Imaginemos que ustedes hagan un indicador que esté relacionado con los niveles de ingreso de la universidad. Eso, al ser cierta información confidencial de la institución, no va a ser fácilmente accedido por ustedes. Por lo tanto, eso no estaría disponible, no sería válido como un indicador. Tal vez si estuviera relacionado el indicador con la cantidad de estudiantes de la universidad o de alguna de sus carreras, no tuvieran problemas para obtener el acceso a los datos y sería entonces un indicador válido. Si ustedes no pueden obtener los datos que necesitan para trabajar con ese indicador, el indicador no puede ser considerado como válido. Tienen que estar pendientes de eso y diseñar adecuadamente sus indicadores. Por otra parte, otra característica importante es la simplicidad. ¿Qué significa esto? Que el indicador debe ser de fácil elaboración y también evaluación. Nosotros no podemos ponernos a inventar un indicador que para su evaluación necesite de una fórmula, un cálculo complejo, con todo un conjunto de variables problemáticas. Entonces debemos procurar que nuestros indicadores tengan la mayor simplicidad posible, no se compliquen más de lo necesario. Por otra parte, otra característica importante de los indicadores vendría a ser su validez. Esto significa que deben tener la capacidad para medir realmente el fenómeno que se quiere evaluar y no otro. Supongamos que ustedes están haciendo un indicador para un sistema eléctrico automotriz y ustedes dicen que van a trabajar en litros. ¿Ese indicador creen que funcionaría? Repito, se les pide plantear un sistema, un indicador para un sistema eléctrico automotriz. Y ustedes deciden que la unidad de trabajo de ese indicador va a ser litros. ¿Ustedes creen que ese indicador termine siendo válido? No, porque la electricidad no se puede medir en litros. La electricidad se puede medir voltios, amperes y otras unidades eléctricas, pero nunca se va a medir en litros. En litros podría ser si van a medir, por ejemplo, el aceite, la gasolina, otros aspectos del vehículo, a pesar de que es el mismo proceso, el mismo objeto, vean que ese indicador para ese proceso específico no resultó válido. Por otra parte, el indicador debe ser específico entonces. Si el indicador no mide realmente lo que se desea medir, su valor es limitado dentro del estudio, pues no va a reflejar verdaderamente
la situación que queremos estudiar. Entonces fíjense que tiene que ser específico, tiene que ser adecuado para ese elemento que queremos nosotros validar. Si no lo hacemos de esa manera, a final de cuentas va a perder toda su utilidad, todo su valor. Entonces nosotros debemos procurar que nuestros indicadores cumplan con todas estas características. Por otra parte, de las características que nos faltan, tendríamos la confiabilidad. Los datos que vayamos a usar para el indicador deberían provenir de fuentes válidas. En este caso, estamos hablando de fuentes de información satisfactorias. Vamos a llevarlo a términos comunes. Eso de que, por ejemplo, la persona toma el dato porque se lo dijo otra persona a la cual se lo había dicho otra persona, de la cual no estamos seguros de cómo lo obtuvo. Eso no sería un indicador válido. Por eso es que en muchos procesos, en muchos trámites, se solicita que el interesado, que la persona a la cual alude ese tema, esté presente al momento de tomarse la medición. Imagínate que pidieran una muestra de sangre del señor Astate y resulta ser que la muestra que envíen sea de la señorita Berrocal, porque no sabemos realmente de dónde sacaron esa muestra. Y la muestra final dice embarazado. Estamos hablando de un hombre, estamos hablando de que allí no hay confiabilidad alguna en cuanto al origen de esa información. Esto es algo que tienen que tomar muy en cuenta, porque normalmente cuando ustedes están haciendo su tesis, una de las primeras cosas que deben ustedes validar antes de comenzar todo el trabajo estadístico es la confiabilidad de esos instrumentos que utilizan. Inclusive yo como anécdota tengo el caso de que cuando yo estaba presentando mi tesis de pregrado de ingeniería, una de las jurados me pregunta al final, ya después cuando estábamos en lo que era la plena sustentación de la tesis, ella me dice, ¿no te parece a ti que esos datos están sesgados? Decir datos sesgados, estamos haciendo referencia a que esos datos han sido manipulados intencionalmente para llevar a un resultado que se quiere obtener. Es como decir, si estamos en un juego, como decir que hiciste trampa con la información, con lo que tienes allí. Yo simplemente en ese caso lo que aludí fue que la información estaba tal como me la entregaron de la fuente. Ya si la fuente quería intencionalmente motivar a que el proyecto fuera aprobado, no podía hacer nada porque yo no tenía conocimiento al respecto. Pero vean la importancia de estar pendientes en cuanto a la confiabilidad de los datos. Por ejemplo, eso es como el caso también lo que sucede con los billetes. Normalmente, si tú recibes dinero de una persona que es de tu confianza, que tú sabes que es un origen válido, tú no vas a dudar tanto respecto a que si esos billetes son verdaderos o falsos, como lo harías si los recibes de un extraño, de una persona de dudoso origen, donde tú revisarías con gran detalle esos billetes, ese dinero, para verificar por qué esa persona no te resulta confiable. Por otra parte, tendríamos lo que es la sensibilidad. En este caso, el indicador debe ser capaz de poder identificar las distintas situaciones, aún en áreas con diferentes particularidades, independientemente de la magnitud que ellas tengan en conjunto. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros hacemos nuestra categorización de los valores, de esos elementos que podemos nosotros obtener, esa categorización también tiene que ser adecuada. Fíjense que allí tenemos como un medidor de niveles, donde para cada uno de ellos se establece un rango específico.
¿Qué pasa? Que no necesariamente esos rangos tienen que ser iguales. Esos rangos no tienen por qué ser homogéneos. Nosotros podríamos, dependiendo del caso, necesitar que, por ejemplo, el caso de rechazado, el rojo, fuera más grande o más pequeño que los demás. Y así podríamos establecer diferentes rangos. Esta sensibilidad implica también el hecho del nivel de error del instrumento de recolección de datos. Si nosotros vamos a pesar, por ejemplo, pequeñas cantidades de cualquier tipo de producto, no nos serviría un peso como estos que utilizan en el mercado que son de aguja. Porque si vamos a pesar apenas pocos gramos del producto, el nivel de precisión de ese tipo de equipo está por los 100 gramos por lo menos. Si nosotros pesamos de 10 gramos, de 20 gramos, no va a estar correctamente pesado entonces. Por otra parte, si lo que vamos a pesar es una cantidad grande, como por ejemplo 100 kilos, una balanza de esas normales tampoco nos va a servir, porque esas balanzas están limitadas a un peso generalmente de 10 o 20 kilos. Entonces, el instrumento que vamos a usar para la medición de los datos, para lo que es los indicadores, debe también ser adecuado a dicho propósito. Que su apreciación no sea demasiado grande, pero tampoco demasiado pequeña, porque en ambos casos lo que terminaríamos es perdiendo el trabajo que estamos realizando, al resultar el mismo inválido. Finalmente, en cuanto a lo que estamos planteando aquí de características de los indicadores, lo último sería su alcance. El indicador debe ser capaz de sintetizar el mayor número posible de condiciones o los distintos factores que afectan a la situación descrita. Es posible, en este caso, debemos tratar de que los indicadores sean los más globalizadores posible. Si nosotros vamos a medir, por ejemplo, la temperatura, no vamos a hacer un indicador que solamente mida la temperatura de Pedro, sino que debería ser la temperatura de las personas, que sería un caso más global. A pesar de que el indicador debe ser válido para cada elemento específico, no puede estar limitado solamente a un pequeño conjunto de elementos, sino que debe ser capaz de abarcar todos aquellos elementos que integren el universo de nuestro proceso que estamos estudiando. Entonces, ¿alguna pregunta acerca de estas características de los indicadores? Profesor, ¿podría repetir algo cortito con respecto a especificidad? No, no llegué a notar. A la Especificidad. especificidad. Mira, aquí lo que estamos diciendo es que él debe ser capaz de medir lo que queremos medir. Recuerda que poníamos, por ejemplo, el ejemplo de que si queremos medir la electricidad de un vehículo, para la electricidad tendría que ser un indicador relacionado con voltaje. Debería ser específico para ese caso lo que vamos a sacar. No vamos a utilizar para medir la electricidad, no vamos a utilizar, por ejemplo, un indicador de kilogramos, de litros, sino un indicador, vamos a decirlo así, adecuado a eso que estamos nosotros estudiando. ¿Sí? Ok, profesor. Gracias, profesor. Sí, gracias. Para ver. Vamos aquí, entonces vamos de arriba ahora. Alejandro Castro, ¿tendrá audio? No. El señor Jauregui, que lo veo por allí de voluntario.
Buenas tardes. Buenas Bien, tardes. explicación. Entre las ventajas de utilizar indicadores se encuentran la objetividad y la comparabilidad. Además, estos representan un lenguaje común que facilita una medida estandarizada evaluable. Además, son herramientas sumamente útiles porque permiten valorar diferentes magnitudes. Por ejemplo, el grado de cumplimiento de un objetivo. Muy bien, entonces allí tenemos varias ventajas que podemos obtener del uso de indicadores. En primer lugar, que permiten reducir esa subjetividad que muchas veces está presente en los procesos, en los eventos que vamos a estudiar. En segundo lugar, que nos permite realizar más fácilmente las comparaciones y los análisis, que facilita entonces también lo que es valorar diferentes magnitudes. Entonces vean que los indicadores realmente vienen siendo de gran utilidad para cualquier clase de estudio. Me quedé por Aliaga. Por aquí estoy, profe, por aquí estoy, buenas noches. Ajá, buenas noches. Por favor, si fuera tan amable. Un indicador debe ser construido como un claro criterio de utilidad para asegurar la disponibilidad de los datos y resultados más relevantes en el menor tiempo posible y con un menor costo. También es necesario elaborar indicadores referidos a todas las dimensiones del sistema que se ha propuesto analizar. Muy bien, gracias. Entonces, lo primero, que nunca vamos a crear un indicador que no nos sirva para nada. Sería trabajo perdido, sería... El indicador debe tener algún tipo de utilidad para el analista, para el investigador. Los datos, como ya dijimos antes, deberían estar disponibles. No podemos crear un indicador respecto a una información a la cual no vamos a tener acceso. El tiempo, el costo, etcétera, deberían ser minimizados. Y lo más recomendable es crear indicadores para todas las dimensiones, porque recuerden que estamos hablando de elementos relacionados, vinculados entre sí de una u otra manera. Y esto favorecería lo que es el proceso de análisis. Vamos a ver ahora algunos ejemplos de diferentes tipos de indicadores y métricas utilizados dentro de lo que es el desarrollo de software. Fíjense que, por decir algo, no los voy a explicar todos porque es una lista bastante larga. Para lo que son las especificaciones, nosotros podemos en cada caso analizarlas desde un punto de vista interno o externo. Nosotros podemos analizar, por ejemplo, las especificaciones en función del tamaño del sistema o del componente que vamos a construir, de su reutilización, es decir, si podemos la misma operación resolver varias situaciones, de su modularidad, de su redundancia, de su funcionabilidad, de su correctitud. Correctitud hace referencia a que las operaciones sean realizadas de manera adecuada, que si se supone que al yo sumar 2 más 2 debería recibir 4 y no 5 ni 3. Desde el punto de vista externo, aquí entrarían en juego, en primer lugar, la comprensibilidad. Estamos hablando la capacidad del usuario para entender cómo utilizar dicho elemento, cómo trabajar con dicho indicador. Y la mantenibilidad, que sería la posibilidad de que ese componente pueda ser ajustado en el momento necesario, bien sea para reparar algún error o para modificar, actualizar en base a alguna nueva característica. Bueno,
Luego, además de esto, tenemos otros relacionados con el producto, es decir, en este caso con el sistema que estamos construyendo, con el software, tales como el diseño, la codificación, los datos que vamos a usar para sus pruebas. Fíjense que estos son solamente algunos ejemplos de las entidades que nosotros podemos evaluar en función a los indicadores que tengamos. Además de evaluar el producto, también podemos evaluar los procesos. Aquí estaríamos hablando, por ejemplo, de la especificación de requerimientos, del diseño detallado, de la parte de las pruebas, de las vistas de despliegue, entre otros elementos. Fíjense que cada uno de ellos les puede servir de utilidad para cuando estén desarrollando su tesis, que a veces les cuesta trabajo establecer qué indicadores podrían utilizar en determinados casos. Aquí esta lista les puede ser de gran utilidad. Por otra parte, también tenemos indicadores relacionados con los recursos que vamos a utilizar, tales como personal, equipos, software, hardware, oficinas, etcétera. Vean que la lista sigue ampliándose más y todas las podemos ver tanto desde un punto de vista interno como externo. No. Bueno, además de esto, como pudimos ver en el listado anterior, fíjense que aquí tenemos todo un conjunto de atributos. Cada uno de estos atributos tiene cierto significado. Aquí tenemos la explicación, la definición de cada uno de ellos, para con esto sea más clara la generación, la gestión de dichos indicadores. Por ejemplo, cuando hablamos de acoplamiento, sería, digamos que la compatibilidad, la capacidad de asociarse con la que cuentan los componentes del sistema. Cuando hablamos de calidad, estamos hablando del grado de excelencia, el nivel de adecuación a los parámetros establecidos. Cuando hablamos de cohesividad, etcétera. Aquí tenemos todas las definiciones de los diferentes elementos que aparecían en la lista que estaba en verde anteriormente. Vean que es otra lista bastante extensa. Ahora bien, como esta lista les puede ser complicada para el examen, les explico más o menos cómo puedo yo usar o cómo las presento yo habitualmente en la evaluación. Yo, por ejemplo, les coloco cuáles de los siguientes serían indicadores a nivel de recursos y coloco 5 de los que tienen aquí y coloco 4, perdón, y coloco uno que no pertenezca al grupo. Esa es una manera de presentar este tipo de contenidos. También lo podría presentar, por decir algo, el nombre del atributo y la definición para lo que sería una cuestión de pareo, de emparejamiento, cuál definición va con cuál atributo, donde normalmente selecciono las menos comunes. Vean que aquí tenemos más, aquí tenemos más. Es toda una lista de elementos que tenían allí para poder trabajar. ¿Alguna pregunta respecto a esta parte de atributos e indicadores? Son las 7. ¿Sí o no? 6:30. ¿Alguna pregunta? Ajá, bueno.
parecer no hay ninguna pregunta, por eso es que las clases se nos hacen tan largas. ¿No quieren participar, muchachos? Bueno, vamos a seguir entonces, no podemos pararnos por eso.